y el adoctrinador empieza a hablar con él. No, esto es mucho más serio y mucho más difícil de todo esto, ¿no? Si no se tiene cierta preparación, cierta armonía palpable en la sala o en la mesa mediúnica, no podremos obtener los resultados deseados. Tras todo ello, quiero que nos centremos en la base, ¿vale? Vamos a centrarnos en la tarde de hoy en lo que son los espíritus imperfectos. ¿Por qué? Porque, al igual que muchos de nosotros, ante determinados temas, pues no tenemos el conocimiento necesario o nos cuesta comprender determinados conceptos, sea el que sea, muchas veces nos encontramos espíritus que les ocurre exactamente lo mismo. Y esto es algo constante en las mesas mediúnicas. Pero claro, podemos preguntarnos, ¿qué motivo pueden tener los espíritus para requerir esa ayuda? Miles y miles de motivos, como cualquiera de nosotros. A modo de resumen, pues podemos encontrarnos con espíritus que han fallecido y sin embargo no son conscientes de ello. Tenemos espíritus también que todavía se encuentran muy apegados pues, a la materia, a un lugar en concreto, a una persona en particular, y eso le impide seguir evolucionando en el mundo espiritual. Nos podemos encontrar también espíritus, pues bueno, que cuando estaban encarnados, pues no tuvieron un comportamiento del todo correcto. Por lo tanto, es preciso que pasen una temporada, pues meditando y abriendo su conciencia hacia esos comportamientos que quizás no fueron los más adecuados cuando estaban encarnados. Y por último, ya os digo, a modo de resumen, podemos encontrarnos con espíritus que deambulan entre nosotros, que son plenamente conscientes de que han desencarnado. Sin embargo, no desean evolucionar, puesto que se encuentran muy bien como se encuentran. Por lo tanto, tantos motivos podemos encontrarnos como personas, como espíritus, puesto que todos somos diferentes. Y eso exigirá mucho trabajo por nuestra parte. Por lo tanto, ha llegado el momento de tomar una decisión. O bien, nos seguimos quejándonos de lo difícil que es todo esto, o bien nos ponemos manos en el asunto. Y yo creo que la mayoría de los que estéis aquí optáis por la segunda opción. Así que pongámonos manos en el asunto. Pero antes de comenzar con lo que os he adelantado, con una serie de premisas básicas que nos proveerán una serie de conversaciones mucho más enriquecedoras y productivas, ¿no? Me gustaría explicaros un poquito cómo hacemos las mesas mediúmnicas. Ya sabéis que en un centro como este, sobre todo las llevamos a cabo tanto los martes como los miércoles. Previamente se realiza un estudio previo pues sobre todo los libros de la codificación o libros y textos que creemos que son importantes pues para seguir comprendiendo todo lo que estamos trabajando. Perfecto. Poco a poco se va terminando esta parte de la clase y los médiums se van colocando de forma emparejada con los adoctrinadores, que acordaos que son las personas encargadas de hablar con los espíritus. Que quede claro una cosita. El médium jamás es poseído. Eso solo pasa en las películas. Nunca es poseído, sino que es envuelto por el espíritu. Y este espíritu toma prestadas sus características físicas para poder ponerse en contacto con la persona que le está escuchando. Por lo tanto, un buen médium desarrollado será capaz de controlar y equilibrar vibracionalmente al espíritu. Y un buen adoctrinador será capaz de llevar a buen puerto la comunicación, extrayendo la información de forma precisa y concreta. Precisa y concreta. Vamos a centrarnos, como hemos dicho anteriormente, en estos espíritus que carecen de conocimiento. Son espíritus que se presentan habitualmente en las mesas mediúnicas porque precisan nuestra ayuda. ¿Vale? Por todo ello, vais a comprobar que tras ver los diferentes consejos que he planteado, esto puede ser aplicable a cualquier interacción que llevemos a cabo en nuestro trabajo, con nuestra familia o con nuestros amigos. Por recordar la máxima, el mundo espiritual es básicamente igual que el mundo nuestro, que el mundo físico, que el mundo encarnado. Pues venga, vamos a ir desarrollando poquito a poco pues estas píldoras o estos consejillos básicos. Vale, vamos con el primero.
Nuestra comunicación con el mundo espiritual debe basarse siempre en la educación. Ser respetuoso, amables y honestos, es decir, sin engañar, honestos con el espíritu con el que hablamos. Y sé que estáis pensando, bueno, claro, ¿cómo no vamos a ser educados? Perdemos la educación muchas más veces de las que creemos. Y es muy importante ser conscientes del pozo que nuestras palabras pueden calar en los demás. ¿Os imagináis que yo en mi trabajo llegara una mañana y dijera, hey, ¿qué pasa, viejales? ¿Cómo lo habéis pasado? Pues eso denotaría, por una parte, mala educación por mi parte, además una falta de profesionalidad y respeto. Por lo tanto, siempre hablemos de usted a los espíritus, o al menos en un primer momento. Luego ya, según va avanzando la conversación, ya podemos ir tamizando el tutearle. Y obviamente, nada de sabanitas, muertitos y tonterías varias, ¿vale? Que puede ser muy gracioso, graciosísimo, ¿no? Pero que nos da la pista de cómo es la persona que está interactuando con el espíritu. Otro punto importante, imprescindible, ¿por qué no decirlo?, es tener una base consolidada de conocimiento espiritual. Y más importante que tener ese conocimiento es interiorizarlo. Como muchas veces decimos, de nada me sirve haberme leído 15, 20 o 30 libros si todavía sigo planteando las mismas preguntas año tras año tras año y mi comportamiento al salir del centro espírita no ha cambiado en absoluto. No nos sirve de nada. El espiritismo debe vibrar con nosotros, en nuestra cotidianidad. No solo cuando venimos al centro espírita, no, en nuestro día a día. Debemos tener en cuenta, tal y como hemos dicho previamente, que los espíritus son tal y cual somos nosotros. Con sus cosas buenas, sus cosas malas, sus días mejores, sus días peores. ¿Por qué? Porque cuando desencarnamos no nos convertimos en ese preciso instante en seres de luz y energía, con un conocimiento trascendental. Pues no. Ese conocimiento, esa energía, se nos irá procurando poco a poco, evolucionando tranquilamente, sin prisa. Por lo tanto, no es ni sencillo ni instantáneo. Los espíritus, como hemos dicho, a ser como nosotros, pueden ser de cualquier manera. No hay dos espíritus iguales. Por lo tanto, no podemos llevar a cabo dos conversaciones iguales. No podemos hablarles como si estuviéramos realizando una encuesta telefónica, en la que no podemos salirnos de las preguntas preestablecidas. No. Es clave que nos adaptemos siempre a las circunstancias. Para bien o para mal, tenemos un lenguaje muy rico. Usémoslo. Y es que, tal y cual dice el punto 5, debemos adaptarnos siempre a la persona con la que tenemos que comunicarnos. No es lo mismo hablar con una señora de la Zamora profunda que hablar con un chaval recién salido del instituto. No. Si no conseguimos vibrar a la par con el espíritu o con la persona que estemos hablando, no sacaremos nada provechoso de la comunicación. Y luego la culpa lo tienen los espíritus, porque yo le he hecho todo bien. Bueno. Por todo ello, tal y como hemos dicho, aplicar siempre la escucha activa, la escucha empática a la que hacíamos referencia antes. No solo dedicarnos a preguntar cual entrevista de trabajo, no, sino ir construyendo capa a capa los diferentes niveles de la conversación. Hace unos minutos hemos hablado de educación. No nos podemos olvidar de la palabra respeto. Respetar las inclinaciones sexuales de cualquiera que se nos presente, respetar sus creencias religiosas, sus diferentes formas de ver la vida, sin imponer jamás las nuestras. Vamos, creo que no hace falta decirlo, pero me parece a mí que sí. No dar por supuesto que como estamos en España, pues aquí todo el mundo es cristiano y a cualquier espíritu pues le puedes hablar de la Virgen María, de Jesús y de los 12 apóstoles. Eso, en vez de tranquilizarle, le pondrá más nervioso y muchas veces se irán, nos dejarán. Ese tipo de conversaciones solo demuestran pues la cuadratura de nuestros pensamientos. Por lo tanto, nada de juzgar,
valorar el problema que nos estén relatando en su justa medida, ni minimizarlo, ni darle una importancia excesiva. Vamos a ver un ejemplo. Imagínate, tengo aquí a Rosa en primera fila y le digo, Rosa, pues es que me van a sacar 7 dientes. Y Rosa me dice, ¡buah! Eso no es nada. Porque a mí, porque yo, porque tal, porque cual. Bueno, chica, no sea nada para ti. Pero para mí es algo muy importante, así que te ruego que me escuches y que no valores si es importante o no para mí.